A ver qué hay, mga pelanggan, dami sinlock ko sa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Yako? No sé, sin lactosa. Leche evaporada, leche evaporada, Yako, pues necesito. ¿Sí? Sí, cógela, cogito también. Voy a coger este también. Bueno, Leche evaporada para hacer, esto vamos a quitar. sí, sí, déjala ahí. ¿Eso qué es? No sé, vacío. Vacío. Huevos. Yo quiero huevos. Mira. Está roto. Ayan guys, daming leche evaporada. Nagawa tayo ng ano. Y Esto pan. melón. Uy, ako mira cómo está. ¿Esto qué es? Esos donuts creo que No. me gusta. Postre Amarillo. red velvet. Okay. Súper dulce. Super dulce. Wow, dami melon niya ako Let's mira este cubo que hay allí, mira. Ay, Este. otro. Pero okay na rin yan. Yan, nandito kami ni Yako. Kamatis. Ang daming ano guys, Kuya. daming tinapay na ano Kuya, ng chocolate. Di kuya. Mira ya. Mira kuya. A ver cuando ese. Ay, kuya Bob. Ole, kuya. Hasta el October 17. Pwede pa kuya. Lipat lang natin. Ano yan? ¿Esto? Ah, Jabon yan kuya. sí, eso me gusta. ¿Qué? Le estoy buscando jabón de. Delicate detergente, ropa delicada. Ah. Para ti, kuya. Sí, no tengo yo. Sí, pues kuya, no may problema. Ang daming maano guys, Para daming fregar, piña. necesito para fregar también. Ayan Fregar daming cachavos. piña, pero walang masyadong makain dito. Ay, walang masyadong makain. Walang masyadong makuha kay, tingnan yung tsokolate ng Ternong Corazon. Diyos mo, narimari. So, pwede tingnan niya. Kuya, koy. Si. Ay, no. Basta marimari. Ay, ya. No te acuerdas, ¿no? ¿Limón? Kuya, sí, quiero. ¿Tú no quieres? No, yo tengo. Pues yo quiero esa una. ¿Tomate? No, tengo ahí en casa. Ito kuya, ano to? Pili pa to. Tingnan nyo yung mga langga, ano to? Coco. Ito yung binibinta dito, guys. Imagine niyo tong niyog na Kupras. Kupras. Hindi pa isa mango. Ay, mango. Isa mango yako. Kuya, kuy. No. Basta no. No, ay. Ayan. Yan, Melon. ¿Qué tiene? Bueno. Yan yung nakuha niya ako. Ni Kuya. Mira tayo ni Kuya ng ng mantika. Di ba? Sana all may mantika. Bukas ng breakfast na masarap. Di ba? Tapos mag-a-upload na tayo maya-maya. Marami tayong nakuhang leche de evaporada. Yun mga langga, evaporada na gatas. Yan. Yan yung gatas na evaporada na pwedeng gamitin sa sopa. Esto lo hacen nosotros para hacer sopa, Yako. Esto es la leche evaporada. ¿Sí? Sí, para sopa. Pero, es como la nata, ¿no? Sí. Para la comida. Como kung almusal tayo bukas. Napay. Ayan, tingnan natin kung anong meron. Ay, kamate. Ayan guys, mandaming kamates. Wait. Mucho pan. Todo pan. Ayan, bumabaha ng pan. Vamos a tumbar aquí. Bahang-baha ang pan. Ayan, Uy, cuidado, Yako, que no te corta. Cuidado. Mira. Yun. Yako, te puede poner ahí. Sí. Ay. Ayan. Hala, lumayas na yung isa. Umalis na yung isa, guys. Pumunta sa pinakadulo. Wala yan dito.
Tingnan natin yung mga andito guys. Kung ano yung mga nandito. Yan oh. Mga ano lang to. Mga basura. Wala na. Cuidado que no te corta las dedo. Ayan na. Wala masyado guys. Puro lang to mga basura. Ito tingnan natin kung ano to. Están así. Ito ay mga pagkain. Pagkain lang yun nandito. Wala, natapon na. Ay, aray ko. Aray ko. Diyan, ay? Vamos a darle por otro lado. Arriba. Cuidado que no te torong tuy cortas, eh. Cuidado que no te Diyan ka lang. Tuyo con bacon. Ayun o, ay nada yato. Puro basura. Sí. Tumbal. Es paraguaya. Uy, todo fruta. Ole. Todos frutas. Mira, ako ilagay ko. Ay, otro más. ¿Qué es esto? No, papel. Ahí, métela ahí. Aquí no. Esto. ¿Qué quiero? Esta. Otra. Ahí. Yan, bumabaha tayo mga palangga. Están malas. Okay. Las manzanas están malas. Bumabaha ng Paraguaya. Paraguaya is, guys, meron tayong karne ng manok, oh. Masarap, maganda pa to. Adobo is life. Wala akong cellophane. Ito. Ay. Esto tampoco? ¿Esto qué es? Ajá. Una solo bien. ¿Una Pan solo no hay, bien? ¿no? Sí, ¿Pan? sí. Pues aquí no lo sé dónde. Ay, mira, hay pan, mira. Ayan guys, may nanguha din. Oye, esas son mío. Pero si quieres, cógela. Tengo una. Pimiento no quiero, pero Ah, quiero bueno. tomate. No, esto es mío. ¿Has visto gambas? Sí. Aquí son míos. Ah, pensé que no. Eso es mío, mi amor. Eso sí. La que están ahí también, la otra de esa, son mías. Vale, pues gracias. Ayan guys, tingnan natin yung nakuha natin, mga palangga. Hindi nada. Ito yung nakuha natin guys. Eh. Yan. Ito. Isa-isahin natin doon guys. Yan. Ang dami nating nakuha. Mira, yan yung nakuha natin guys. Oh, mayroon tayong melon, sandia. Ito. Ilagay ko yung melon, sandia. Gulay. Kung matitigas, ilagay natin sa ibaba. Yan. Magluluto tayo ng adobo. Guys, magluluto tayo ng adobo. Wala. Tulong-tulong na ako.
Yan na guys. Ang katutak ang bit-bit ko. Ayan guys, oh. Punong-puno. Hindi na tuloy may... Mayroon pang ganito, oh. Pero... Ewan ko. Kusida naman to. Pero kailan kaya to mag-i-expire? Expire na siguro to. September 11. Kaya lang. Ano na siya? Ito, September 11 to siya guys. Yan. So yan yung nakuha natin. Isang ganyan at isang ganito. Pero mira, marami pang walang laman sa baba. So ayusin ko muna guys. So yan guys ang binigay ni Yako guys. Ni Kuya. Yan. Oh. Tingnan nyo may karne at may manok, may gulay pa. Yan. Tara. Thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe. Thank you for watching. Ayan. Please don't forget to subscribe. Ayan. Farm pa more.